Hermanos, pues ya buenas tardes para todos. Después de haber tenido el privilegio de tener el alimento espiritual, hermanos, a través de la Santa Cena. Bueno, ahora pues vamos a prepararnos para la clase de este día. La clase de esta tarde es la lección número 18 del libro que se titula Llamados, Elegidos y Fieles. Y la clase del día de hoy pues es también algo que de lo que se trató, ¿verdad? En el mensaje de la palabra de nuestro Dios, que se tituló, ¿verdad?, Pastores de nuestros hijos. Y el título de esta lección, hermanos, es En las manos del alfarero. El título de la lección es En las manos del alfarero. Vamos a orar a nuestro Dios para que Él nos dirija en esta tarde. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, ahora Padre, al meditar, Señor, en tu palabra, te pedimos la asistencia, Señor, de tu Espíritu, para que sea Él quien guíe y que dirija, Señor, en todo momento esta clase, Padre, que tendremos en esta hermosa tarde. Gracias, Padre Santo, porque, Señor, a ti sea toda la gloria, la honra y el poder, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en las manos del alfarero. El objetivo de la lección, de esta lección, es comprender el llamamiento divino de un pueblo desobediente. Para ello se selecciona el capítulo número 18 de Jeremías. Capítulo 18 de Jeremías, que me gustaría que tuvieran abiertas sus Biblias ahí en capítulo 18 de Jeremías, hermanos, porque se utiliza este capítulo para esta lección, En las manos del alfarero. El título de ahí en sus Biblias también está de este pasaje del capítulo 18, el cual lo veremos en los versículos del 1 al 17. El título es La señal del alfarero y el barro. Y vamos a conocer un poco acerca del profeta Jeremías. Y empezamos diciendo, hermanos, que el reino del norte existía ya nada más por el triste recuerdo, porque este reino había sido destruido. Ya nada más los israelitas exiliados eran los que existían y los que lograron refugiarse allá en el reino de Judá. Y la destrucción del reino del norte fue allá en el año 722 antes de Cristo. Dice ahí en el libro así, que los venció el sanguinario ejército asirio. Y ya en la época ahora de Jeremías, pues el pueblo de Judá no se encontraba muy lejos de ser saqueados, incendiados y arrasados ahora por los babilonios. Esto fue en los años pues 597, 86, 82 antes de Cristo.
Y Jeremías, hermanos, es conocido como el profeta de los lamentos. O el profeta, algunos le dicen el profeta llorón, ¿verdad? Porque este es un libro, pues prácticamente de lamentaciones. Por eso les decía yo que el objetivo de la lección es el llamamiento divino de un pueblo desobediente. Este libro de Jeremías pertenece a los profetas mayores, ¿sí? Que son 4. Son 4 los profetas mayores. Es Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Dentro de esos 4 libros están Lamentaciones, que también lo escribió Jeremías. Y de ahí vienen los 12 siguientes profetas, que son menores, ¿verdad? Así que los Nebim, que no es otra cosa más que los profetas, eran los intermediarios de Dios para con su pueblo. Y Moisés fue el profeta por excelencia, el más famoso, porque él fue quien guió a miles y miles de personas, sacándolos del cautiverio allá en Egipto y llevándolos hasta la tierra prometida. Este mismo Moisés, pues él fue quien escribió los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Y los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, pues yo creo que ya todos nos lo sabemos, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los 5 primeros libros que escribió Moisés. Y dentro del Éxodo, Moisés registró los 10 mandamientos. O sea, que ya durante la palabra profética de Jeremías, ya estaban los mandatos divinos de nuestro Dios. Mandatos que hasta el día de hoy siguen vigentes. Durante el ministerio profético de Jeremías, el reino de Judá estaba haciendo lo mismo que aquel reino del norte, desobedeciendo a Dios, adorando a otros dioses. Y estaban, por supuesto, entonces desobedeciendo lo que por mandato divino había escrito Moisés allá en Éxodo capítulo 20. Y están los primeros 2 mandamientos. ¿Y esos cuáles son, hermanos? El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo es: ni tendrás imágenes delante de mí. ¿Sí? Pero el pueblo de Judá estaba en completa desobediencia y desacato delante de Dios en esa época. Jeremías profetizó entonces por ese desatinado comportamiento de los judaítas, porque ahí mismo en el libro de Jeremías capítulo 7 y del versículo 1 al 4, fíjense lo que dice ahí, hermanos. Jeremías 7 del 1 al 4 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Es palabra de Jehová. Dice: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di:
oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Y es que el Señor siempre por su gran misericordia ha amado a su pueblo. Y esto pues hasta el día de hoy, hermanos. Y dice: no fiéis en palabras de mentira, diciendo, así dice en el versículo 4 de Jeremías capítulo 7, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Repitiendo palabras, ¿sí? Así que la idolatría había penetrado ya en la sociedad, en lo íntimo de la familia, al hacer todo lo contrario al mandato divino. ¿Sí? Era un pueblo completamente, en ese entonces, en ese momento, ¿verdad? Estaba dentro de la idolatría. Todo lo contrario a lo que Dios había dicho por su siervo Moisés. Y en Jeremías capítulo 7, versículo 18, me gustaría que lo buscaran, hermanos, y ahí le demos lectura, porque no se va a escuchar para los que están conectados, ¿verdad? En Jeremías capítulo 7 y versículo 18, fíjense lo que dice ahí, lo que estaba haciendo ese pueblo en aquel tiempo. Dice el versículo 7:18: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas. ¿A quién? A la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos. Y finalmente dice: para provocarme a ira. Era una cosa cotidiana que se hacía en ese entonces, hermanos. ¿Y hoy qué puede suceder? ¿Sí? El día de hoy, hermanos, yo creo que cada uno de nosotros ya, este aparatito pues ya lo traemos, ¿sí? Y es ¿cómo se le llama a estos aparatos? Porque ya no se le llama nada más así celular, ¿verdad? ¿Sí? ¿Esto cómo se le llama? Es un smart home, algo así, ¿sí? Porque contiene ya no nada más para hablar, sino contiene infinidad de cosas. Y en nuestras casas, ahora ya cada quien tiene su buena pantalla y se denomina Smart TV, ¿verdad? Y dentro de esa televisión actual, pues también infinidad de cosas para perder el tiempo, hermanos. Yo me acuerdo que en mi época, bueno, ya llovió, ¿verdad? Estaban las televisiones en blanco y negro primero, ¿sí? Después ya vino la televisión en colores, pero no tenían nada de fondo, nada más se veía ahí los programas y ya. Pero la tecnología sigue avanzando y ahora ya está ese televisor, ¿verdad? Smart TV, que si se usa para bien, hermanos, eso es grandioso, pero también esos aparatos se pueden usar para mal. Espero en Dios, ¿verdad? El pueblo de Judá hacía ya algo cotidiano,
Dice que amasaban la masa para hacer tortas a la reina del cielo y luego para hacer ofrendas a dioses ajenos. Todo para provocar a ira a Dios. Y como les comentaba, hermanos, espero en Dios que hoy no nos esté absorbiendo mucho esos aparatos que tenemos hoy en día. Ahora, en lo que respecta al capítulo 18 de Jeremías, ya viendo el tema de hoy directo, en manos del alfarero, algunos profetas como Ezequiel tenían visiones de Dios directas y por medio de esas visiones hablaban al pueblo por medio de nuestro Dios. Pero aquí en la instrucción a Jeremías fue a través de la imagen de alguien. En este caso fue a través de la imagen del alfarero. ¿Sí? Este fue un mandato divino, hermanos. Sin duda alguna, el Señor quería hablar a su pueblo por medio de su siervo, por todo lo que estaban haciendo. Y el Señor le dijo, capítulo 18, versículo 2, le dice primero: levántate y vete a casa del alfarero. Y sigue diciendo: y allí te haré oír mis palabras. Esto es un mandato divino, ¿sí? Pero en el versículo número 1, ¿qué dice, hermanos? ¿Cómo dice ahí el versículo 1? Si alguien lo lee, por favor. Hasta ahí, hasta ahí. Todo esto, hermanos, ¿en cuántas ocasiones se menciona esto? Palabra de Jehová que vino ¿sí? Palabra de Jehová que vino, porque el Señor hablaba por medio de sus siervos al pueblo, ¿sí? Entonces, le dice: levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y ya en este versículo, hermanos, pues Jeremías inmediatamente fue a ver a esa persona, al alfarero. ¿Para qué lo iba a ver? ¿Sí? En obediencia y acatar la instrucción divina. Él fue inmediatamente a esa casa. ¿Y cuál fue la razón? ¿Cuál fue la razón de esa visita, hermanos? Sin duda que el Señor lo envía para corregir el mal comportamiento que había en los judaítas. La visita del profeta a esa casa fue con la intención de demostrar la intervención divina para con su pueblo en ese momento desobediente. Ahora, el versículo número 4, ahí del capítulo 18, vemos entonces ya directamente lo que estaba haciendo el alfarero. Y dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces, en este versículo se selecciona, vemos que se selecciona el barro
para la elaboración de la vasija, pero, ¿sí?, la vasija se echa a perder en su mano. Noten esto, ¿sí? El versículo 4 dice, la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió a hacer otra y le dio forma. Hay un escritor que por ahí vi acerca de esto. Y él menciona, porque un barro, dice este escritor, porque un barro con mucha suciedad o fragilidad es muy difícil de moldear, ¿sí? Por esta razón, si el barro se quiebra en las manos del alfarero, la culpa es del barro y no del alfarero. Y dice el escritor, de igual manera, si algo está mal en nuestras vidas y estamos en las manos del gran alfarero, la culpa es nuestra y no de Dios. ¿Sí? Ahora, hermanos, vemos que en Isaías capítulo 64, versículo 8, el profeta Isaías ahí también expresa, ya tomando en cuenta y hablando del barro, hermanos, que nosotros somos ese barro en las manos del alfarero. Y dice ahí el profeta Isaías, yo soy la arcilla, tú el alfarero, somos todos obra de tus manos. ¿Sí? Entonces, hermanos, se define que un alfarero es una persona que toma la arcilla, ¿sí?, y la convierte en una fina cerámica. La moldea, le da forma. Y eso es, hermanos, lo que quiere hacer el Señor, o lo que quería hacer en ese momento el Señor con el pueblo de Judá. Así que es Dios el alfarero de su pueblo. Es Dios el alfarero de su pueblo. Y esto, hermanos, hasta el día de hoy. Él cada día nos sigue moldeando a cada uno de nosotros de diferentes formas y maneras. Al alfarero aquí no le pudo dar forma inmediatamente y volvió a tomar el barro y le da forma otra vez y lo hace una vasija. El Señor nuestro Dios es el alfarero por excelencia. Entonces, hermanos, Él prepara el barro minuciosamente para su correcta utilización, para finalmente crear un material manejable. Y así es nuestro Dios, hermanos. Él, como les decía, nos va moldeando, nos va formando, nos va transformando hasta, como dice el capítulo 12, 14 de Hebreos, ¿verdad? Ahí dice muy claramente, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces el Señor todos los días, hermanos, nos moldea, ¿sí?, nos sigue corrigiendo si hay alguna falla, ¿sí?, sigue transformándonos cada día.
Y es que allá en Génesis 2:7, su obra mayor del Señor, ¿de dónde la hizo? ¿Sí? De la tierra, del barro. Dice ahí, Jehová nuestro Dios formó de la tierra al hombre y le dio ¿qué? Aliento de vida. ¿Sí? Y en 2 de Corintios 4:7, el apóstol Pablo, acerca de la fe, escribe: pero tenemos este tesoro, dice, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque acuérdense, bueno, una vasija de barro, ¿sí? En cualquier momento, si la descuidamos, si se cae al piso, ¿sí? No va a rebotar como una pelota, ¿verdad? Se va a quebrar definitivamente, ¿sí? Y quizás se levante y si se puede, le podemos dar otra vez forma. Pero el Señor es el Señor es quien moldea a la persona. O sea, al hombre lo formó del barro el Señor. Y en vasos de barro está nuestra fe. Con esto representa, ¿sí?, fragilidad del cuerpo, como dice el escritor, que somos frágiles, hermanos. Pero cada día, hermanos, el Señor nos va a ir moldeando. El mensaje que estaba dando el profeta Jeremías al pueblo acerca del barro, esto en ese entonces, en esa época, pues era muy conocido, porque el barro se utilizaba en las cazuelas, en los jarrones, en los vasos. Era muy utilizable el barro. Y por eso es que en ese momento el Señor utiliza el barro para que el pueblo, ¿sí?, comprenda que debe de estar en sus manos. Y esto pues es metafórico, ya que el Señor nuestro Dios es el alfarero. Él es quien moldea la vasija. Y los judaítas, o nosotros, somos el barro. Y dice ahí en el libro, Él moldea a su pueblo de la siguiente manera. Dice, Él los pone en la rueda. ¿Sí? ¿Han visto cómo moldea un alfarero una vasija? Yo decía, ¿cuál es la rueda? ¿Sí? Ellos mismos le dan vuelta a una rueda que va a girar así. Y al girar, ¿sí?, y acá tienen el barro. Entonces la rueda da vueltas y van agarrando el barro y lo van poniendo y le van dando forma, ¿sí?, para luego finalmente hacer una bonita vasija, ¿sí? Entonces, ahí en el libro muestran esto. Dice, Él los pone en la rueda, Él moldea el barro, Él marca la velocidad de la rueda, ¿sí? ¿Cómo será formado o formada aquella persona? Dice, Él marca la velocidad de la rueda despacio, medio rápido, rápido o a alta velocidad. ¿Sí? Despacio, puede haber alguien que esté, no sé, todo el tiempo en la iglesia y nunca aprenda mucho. ¿Sí?
y a alta velocidad, dice ahí, es porque alguien puede ser convertido de la noche a la mañana, ¿sí? Como fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Un giro de 180 grados. Por eso es que así marca la velocidad de la rueda, ¿sí? La velocidad puede ir despacio. La vasija va despacito formándose. Medio rápido o a alta velocidad. Nuestro Dios finalmente, entonces, hermanos, le da forma y propósito a esa vasija. Estamos en las manos del alfarero. Entonces vemos que el alfarero, en el versículo 4 de Jeremías, ¿verdad? Se le rompe ese barro, pero inmediatamente rehace la vasija otra vez. Y es que en ese entonces, hermanos, sin duda alguna, Dios buscaba restaurar su relación con el pueblo, con ese pueblo que andaba ya divagando, ¿sí?, con otras ideas, ¿sí?, dándole culto a otros dioses. Entonces, Él quería restaurar a su pueblo para que no anduviera haciendo esas cosas. Y Jeremías 18:6, hermanos, vamos a leerlo. Es Jeremías 18:6. Dice: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. A la luz de este versículo, el pueblo de Judá, ¿sí?, tuvo la oportunidad de restaurar su relación con Jehová, su único Dios. Nada más que Judá no acató el mensaje del profeta. Estaba el pueblo en completa desobediencia delante de Dios, hermanos. La respuesta, lamentablemente, fue negativa de parte del pueblo, desobediente y desafiante delante de Dios, ¿sí? Entonces, vemos ahí en Jeremías capítulo 18, versículo 12, ¿cuál fue la respuesta del pueblo a Jeremías? ¿Sí? ¿Y cómo dice, hermanos? Fíjense nada más la respuesta que le da el pueblo a Jeremías, ¿sí? Es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Y sin duda, hermanos, esta respuesta tuvo consecuencias catastróficas, porque después vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y destruyó el pueblo de Judá. Jerusalén fue destruida completamente. El pueblo no permitió que el Señor entonces los moldeara, como el alfarero hace con la vasija, que le da forma y la transforma en una fina cerámica. Pero finalmente, hermanos, Dios restaura a su pueblo. Por su gracia y su misericordia, ¿sí? Después, allá en Segunda de Crónicas, capítulo 36, 22 y 23, y en Esdras, capítulo 1, versículo 1,
aparece ahí una persona, un personaje, ¿verdad? Dice ahí Ciro el Grande, que tenía temor de ese Dios de Israel, ¿sí? Y ese, por medio de este rey, ¿sí?, el pueblo de Judá, ¿sí?, o el pueblo de Israel es restaurado. Sin duda alguna, antes de esto, hermanos, el pueblo ha de haber clamado a Dios. ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento se ve esta palabra también? Y el pueblo clamó a Dios y Dios acudió y Dios escuchó. Así que cuando nosotros que somos su pueblo, hermanos, cuando nos sentimos en aflicción, angustiados, desesperados, hay que clamar a ese Dios y Dios escucha. Este pueblo había sido destruido y clamó a Dios y el Señor atendió a su llamado. Y es que, hermanos, así que si decimos que no necesitamos a Dios para ser transformados cada uno de nosotros, nos estamos engañando a nosotros mismos. Así que como el pueblo de Dios tropezaba en su desobediencia y luego clamaba a Dios y Él escuchaba, hoy también no estamos exentos de tropezar, de tener caídas. Y por esta razón debemos dejar que nuestro Dios, como barro nosotros, nos moldee conforme a su plan que tiene para nuestras vidas. Pero es importante recordar, ¿sí?, que somos, usted y yo, hermanos, somos barro. Y por lo tanto, dice el escritor ahí, extremadamente frágiles. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, como dijo este escritor, porque un barro con mucha suciedad o fragilidad es muy difícil de moldear. Es por esta razón, si el barro se quiebra en las manos del gran alfarero, la culpa es del barro y no del alfarero. De igual manera, si algo está saliendo mal en nuestras vidas y estamos en las manos del gran alfarero, el cual es Dios, la culpa es nuestra y no de Dios. No estamos dejando que nos moldee, que nos vaya dando forma. Dios escoge, hermanos. Nuestro Dios, cuando escoge, Él es libre de hacerlo, hermanos. Porque fíjense, Dios escogió a Jonás sabiendo que huiría. Dios escogió a David sabiendo que cometería adulterio. Dios escogió a Pedro sabiendo que lo negaría. ¿Sí? Escogió a Judas sabiendo también que lo traicionaría. Así que entonces, hermanos, las debilidades no escandalizan a Dios de ninguna manera. Él nos escogió, aunque tengamos defectos, Él nos va a moldear. O sea, estamos en las manos del alfarero. Amén, hermanos. ¿Algún comentario al respecto, hermanos? ¿Cómo? Un canto. Amén. A ver. Sí, hermana.
Vamos a escuchar a nuestra hermana que quiere entonar un canto a nuestro Dios acerca del alfarero. Aquí lo agarro. No tengo buena voz, hermanos, pero quiero cantarles. Un día orando le dije a mi Señor: tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida, haz tu parecer, haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal, quiero una alabanza en lugar de tu quejar, quiero tu confianza en la adversidad, y quiero que aprendas también a perdonar. Amén. Bueno, gloria a Dios, hermanos. Gracias, hermana, por ese canto precioso acerca de nuestro gran alfarero. ¿Algún otro comentario, hermanos? Bien. Estamos entonces, hermanos, en las manos de el gran alfarero. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre amado, que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este día hermoso, Señor, que nos das, por este gozo, Padre, que estamos disfrutando, Señor. Primero en el culto de adoración a tu santo nombre, y ahora con esta hermosa clase, Padre, de que, Señor, tú eres nuestro alfarero, Padre. Nosotros, Señor, nos debemos de dejar moldear por ti, Señor, cada día, para poder alcanzar, Señor, como nos dices en tu palabra, esa santidad, oh Dios eterno, sin la cual nadie te verá, Padre eterno. Por eso permítenos, mi Dios, que cada día, Padre, nos vayas transformando cada día más y más. Gracias, oh Dios eterno, porque tú eres nuestro alfarero. Bendito seas y alabado seas. Padre, nos vamos a ausentar de este lugar, mas no de tu presencia. Llévanos con tu paz a nuestros hogares, oh Dios, durante toda esta semana. Que la presencia de tu Espíritu sea en cada uno de nosotros. Gracias, oh Dios eterno, y a ti sea toda la gloria, la honra y el poder, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.